Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy linda la conferencia. Bueno, mi charla la verdad tiene bastante superposición con cosas que contó ayer Nara, y entonces algunas cosas las voy a pasar un poco más rápido, y a último momento también decidí agregar algunas cosas y no puse quiénes son colaboradores en eso, pero bueno, este es el edificio donde funciona el Departamento de Física en la Universidad de Buenos Aires, y voy a contar trabajos que hice con ex estudiantes y una estudiante actual, Lucía, y él es Emiliano, Lucía, Estefanía y Guillermo Solovey, y también voy a contar algunas otras cosas que hice un poco antes. Bueno, esto lo contó ayer bastante Nara. O sea, la célula tiene un montón de compartimientos, perdón que las transparencias están en inglés, y que eso permite aislar sustancias y tener reservorios con altas concentraciones, pero en algunos momentos esas sustancias tienen que salir de esos reservorios, tienen que atravesar la membrana de esos reservorios, y también, entre otras cosas, tiene que permitir el traspaso de cosas a través de la membrana plasmática. Las células no solo intercambian nutrientes, sino también intercambian información. Y esa información después, que reciben del medio exterior, es traducida, pasa a cambios internos de la célula que operan, bueno, hay lo que se llama una cascada de señalización, y la forma en la que se codifican los mensajes es, de alguna forma, en la concentración que va variando de las sustancias que, por ejemplo, van cambiando de lugar o que se empiezan a generar dentro de la célula. Bueno, en la membrana plasmática las células tienen proteínas que actúan como receptores, y en muchas situaciones esos receptores pueden ligar ciertas sustancias. Entonces cuando cambia la concentración de esas sustancias en el medio extracelular, se ligan con mayor probabilidad, se aumenta la concentración, y entonces, dependiendo del estado de ocupación de esos receptores, se inducen esos cambios dentro de la célula. También hay lo que se llaman canales que se abren y se cierran y que permiten el paso típicamente de iones, y esos canales cambian de conformación también dependiendo de estímulos externos. Bueno, esta es la imagen de los canales. Y bueno, estos cambios van induciendo otros cambios en lo que se llama una cascada de señalización, que pueden ser muy complicadas y que no son unidireccionales, sino que tienen muchos lazos de retroalimentación y de regulación. Bien, el primer ejemplo del que yo iba a hablar lo mencionó Nara, que es el de Drosophila, que es un modelo que se usa para estudiar el desarrollo, y es cómo a partir de una célula se genera un embrión, y el embrión pasa a ser un organismo eventualmente, con un montón de células que se diferencian entre sí. O sea, ¿dónde está la información que codifica para que una parte del embrión vaya a ser la cabeza de la mosca, otra vaya a ser las alas, otra vaya a ser las patas, etc.? Bueno, esta es una imagen del embrión de Drosophila y los distintos estadios, y acá está coloreado lo que después va a ser la cabeza, las alas y distintas partes del cuerpo. Bueno, en particular en las etapas tempranas del desarrollo se ha prestado atención a ciertas sustancias que actúan como factores de transcripción, o sea, que regulan la expresión génica, que están distribuidos de forma no homogénea a lo largo del embrión. Y en particular yo acá, el ejemplo que les iba a contar es el de una proteína que se llama bicoid. Esta es la distribución de bicoid a lo largo del eje. Si ustedes, el embrión lo pueden pensar como
una especie de, no es un cilindro, parece más bien como una pelota de rugby, y entonces es diferente lo que está en un extremo de la pelota y en el otro. O sea, hay lo que se llama un polo anterior y un polo posterior. Y en particular, una de las cosas que es diferente a lo largo de ese eje es cómo está distribuida esta proteína que actúa como factor de transcripción. Está distribuida en forma así no uniforme y regula la transcripción de otra proteína que se llama Hunchback, que tiene una distribución bastante más del estilo on-off, o sea, es alta hasta un cierto punto y después cae y pasa a ser mucho más baja. Entonces, una de las preguntas, bueno, esto después va cambiando la expresión de genes y eventualmente eso va a permitir que las células que están acá adelante expresen genes distintos que las que están acá atrás y por lo tanto van a tener proteínas distintas y por lo tanto unas van a ser la cabeza, otras van a ser las patas, otras van a ser las distintas partes de la mosca. Bueno, una de las preguntas es cómo se lee esa concentración, porque todo es muy lindo cuando uno lo piensa en estos términos y dice, bueno, esta es la distribución de Bicoy y de alguna forma esa distribución de factores de transcripción hace que la proteína que está regulada su producción por ese factor de transcripción pase a ser así. Pero en realidad la cosa es mucho más ruidosa porque quien lee la concentración son sitios, los sitios donde se pegan los factores de transcripción que están en el ADN, que no tienen acceso a mirar la concentración en promedio, sino que les van llegando las moléculas de factor de transcripción una a una y que son además muy chiquititos ellos, ¿no? Entonces es un proceso, bueno, este es el dibujito del factor de transcripción actuando como promotor, y entonces una de las preguntas es ¿cuánto le lleva a un sitio que tiene acceso a un cachito muy chiquito de volumen leer la concentración que sería del bulk, ¿no? Y además, una de las cosas que sucede acá en el embrión es que uno tiene muchos núcleos, que en una cierta etapa los núcleos se van yendo hacia la periferia del embrión, y entonces dos núcleos, uno que está acá y otro que está un cachito, a ver si puedo, lo voy a hacer con la otra mano, que si no me sale. Uno que está a esta altura de Bicoy y lee esta concentración de Bicoy tiene que ser capaz de generar Hunchback con este nivel de concentración de Hunchback. Y uno que está de este lado, o sea, con una diferencia muy pequeña en la concentración de Bicoy, ser capaz de expresar Hunchback con una concentración mucho menor. Entonces, hay una pregunta de con cuánta precisión se puede leer ese gradiente y cuánto tiempo lleva a alcanzar una precisión. Y realmente la precisión es en el límite de lo que impone la física, la precisión con la que se lee. Bueno, ahora se puede observar la transcripción mientras ocurre, es toda una construcción de cómo a medida que el RNA mensajero se va produciendo, o sea que lo que va leyendo la secuencia del ADN que codifica para la producción eventual de una proteína, a medida que se va haciendo eso se va generando una cosa que se vuelve fluorescente y uno puede medir la fluorescencia mientras progresa la transcripción. Estos son experimentos del grupo de Tom Gregor. Y lo que muestra eso es que la actividad de transcripción instantánea entre distintos núcleos puede diferir hasta en un 50%, o sea, es súper estocástico eso. Y sin embargo, cuando miran cómo es el RNA que se va acumulando, el RNA mensajero que después va a servir para producir la proteína, varía en una proporción entre sí, digamos, entre zonas cercanas a cada uno de esos núcleos que se testearon antes, varía por muy poquito, por menos del 10%. Y entonces, una de las preguntas es cómo pasa eso. Y lo primero que uno puede pensar es, va promediando en el tiempo, pero eso no es suficiente. En este trabajo del grupo de Tom Gregor
lo que hicieron fue calcular cuánto sería la fluctuación en caso, este es un error relativo, como función del RNA acumulado, el RNA mensajero, eso sería el tiempo, ¿no? Y bueno, va decayendo como 1 sobre el tiempo, pero la curva que les da para venir desde el 50% original está por acá y los puntos experimentales están por abajo. O sea, hay una reducción mayor que la que predice el promedio temporal. Y entonces, bueno, estas son algunas fórmulas que me parece que no me voy a meter no me voy a meter en las fórmulas estas. Estas son las expresiones con las que se calculan las distintas cosas. Y entonces lo que llegan a la conclusión es que tiene que haber también, además de ese promediado que un sitio va promediando en el tiempo, tiene que estar actuando algún promediado en el espacio. Pero si uno piensa en el promediado en el espacio, teníamos todos los núcleos que están en la periferia del embrión. Acá está marcado con un color el gradiente de Bicol, acá Hunchback y acá otra proteína, que es esta que tiene esta distribución así tipo segmentada, que es la que va a determinar los distintos segmentos en el cuerpo. Bueno, si uno piensa en eso, una mezcla espacial del resultado, o sea, del RNA mensajero, lo que haría es desdibujar este gradiente de la proteína que es producida por el RNA mensajero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un recálculo de la reducción del error, teniendo en cuenta que cuando uno mira sitios individuales y la transcripción instantánea, además de tener la variabilidad debido a que se pegue y se despegue el factor de transcripción, hay una variabilidad de las concentraciones locales del factor de transcripción. Y es ese promediado espacial del factor de transcripción que permite eventualmente reducir el ruido más allá del promediado temporal. Bueno, no me voy a meter mucho en la descripción de las cuentas. Lo que hicimos fue una descripción bastante sencilla con una molécula de factor de transcripción, un sitio de ligadura en el ADN que estaba libre y el ADN con el factor de transcripción pegado, el sitio ese, y bueno, hicimos un cálculo de cómo se reducía la variabilidad, o sea, la varianza, básicamente, cuánto le llevaba al promedio acercarse al valor medio. Esa es un poco la idea, ¿no? De ocupación, del estado de ocupación del sitio. Y pudimos, no me voy a meter porque después voy a entrar en otro ejemplo que lo voy a describir con más detalle, y con nuestros cálculos pudimos, o sea, esta es lo que nos da nuestro cálculo teniendo en cuenta el promediado del factor de transcripción, el promediado espacial del factor de transcripción, y este es y después hay un promediado temporal, y este sería tener en cuenta solo el promediado temporal. O sea que nos pega mejor a los datos. No, el promedio espacial que proponía Gregor era el del RNA mensajero. Nosotros la explicación que nosotros estamos dando es que en esa variabilidad del 50% no solo tenés o sea, es variable, o sea, en general uno piensa en una varianza, ¿no? Y la varianza va a depender del valor medio del factor del número de moléculas de factor de transcripción que vos ves que son accesibles para el sitio. Pero a cada sitio, ese valor medio también tiene, o sea, hay una cantidad de moléculas en cada sitio muy fluctuante. Y ese valor tiene que converger a su valor medio, y después, una vez que converge al valor medio, el sitio empieza a... Después tenés en cuenta las fluctuaciones del ligado y desligado del sitio. O sea, hay como dos fuentes de fluctuaciones. Una es el binding y unbinding, y otra es cuánto tiempo le lleva a la concentración que está alrededor del sitio alcanzar su valor medio. Hay como dos escalas de tiempo. Y entonces ese primer promediado, porque es más rápido,
el que te permite caer el 50%, y una vez que caes en ese primer promediado espacial, que es el del factor de transcripción, después haces el promediado temporal con el binding y unbinding, en el cálculo, ¿no? Esa sería un poco la idea, sí. Ya que estás en un tema, ¿puedes decirnos si las fluctuaciones son fluctuaciones anómalas, son fluctuaciones estadísticas que convergen realmente a una media? ¿Hay algo que te dice que los promedios realmente son las medias estadísticas? Digamos que no sé si hay mediciones que te muestren que, o sea, el modelo supone eso y está metido en el modelo que el promedio converge al valor medio. Experimentalmente lo que uno ve es este decaimiento que más o menos decae como uno sobre el tiempo, o sea, está decayendo como si el promedio estuviera aproximándose al valor medio. Ahora, si hay realmente una medición que te muestre que el promedio converge al valor medio, ahí ya me parece que experimentalmente yo no lo sé si está. Bueno, entonces esta fue un poco la forma en que nosotros abordamos este problema. Pero bueno, yo quería hablar de dos ejemplos en los cuales hay información, transmisión de información, y en realidad más que usar las fluctuaciones como planteó Nara, yo me pregunto cómo hace para, a pesar de las fluctuaciones, codificar de forma reproducible, o sea, matar las fluctuaciones. ¿Cómo matar las fluctuaciones? En este caso es una cosa estacionaria, un gradiente estacionario y que lleva un tiempo. Una de las paradojas que había en el caso de Mikoyi era el tiempo que llevaba leer ese gradiente. Bueno, en eso también trabajamos, pero eso no lo voy a contar. Y bueno, acá entra hay un promediado en este caso, un promediado temporal, o sea, una integración, y en esa integración van desapareciendo las fluctuaciones. Pero hay otros sistemas, que es el ejemplo que voy a seguir, en el cual la dinámica tiene metida información. Y es el caso del calcio, que también mencionó Nara, que es un mensajero que actúa en muchísimas circunstancias, en la fertilización, en la muerte celular, en la comunicación neuronal, en la contracción de los músculos. Bueno, se lo llama universal, y entonces, por un lado, es usado por distintos tipos celulares que tienen como distintos lectores de la concentración de calcio. Entonces uno dice, bueno, cada célula lo lee distinto. Pero también dentro de una misma célula se pueden producir distintas respuestas dependiendo de cómo es la distribución de calcio en el espacio y en el tiempo. O sea, de alguna forma hay información codificada en la distribución espaciotemporal de la concentración de calcio. Acá les voy a mostrar lo que sucede. Este es un huevo de rana, y esto es lo que pasa cuando esperen que me pongo los anteojos, no veo nada. Ahí está. Eso que se ve ahí es una onda de calcio que la dispara cuando el espermatozoide se ancla acá en el huevo. Dispara una onda de calcio, que en realidad es calcio que sale de adentro de la célula, y en el caso del huevo permanece elevado esa concentración de calcio durante un tiempo largo, y eso induce la activación de enzimas que están involucradas en la división celular, etc. Bueno, acá hay otro ejemplo de una onda que va entre células. Entonces, en muchos casos, lo que uno ve si integra, no se ve nada. Hay una curvita amarilla que oscila así, es la concentración de calcio. Esto es promediado sobre toda una célula. Este es un huevo de mamífero. Y acá estas son observaciones de calcio donde se ve como la concentración de calcio oscila. Esto es en músculo. Y entonces en muchas circunstancias se ven estas oscilaciones de calcio y se supone que hay información codificada en la frecuencia. En particular hay una quinasa, una proteína, una enzima, que se activa, se autofosforila, se activa, y su activación depende de la frecuencia de calcio. Estos son 3 experimentos en los cuales se induce
variaciones en la concentración de calcio con distintas frecuencias, 1 Hz, 2,5, 4, y este sería algo así como el nivel de activación de la enzima, y lo que se ve es que aumenta con la frecuencia. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿cuán regulares son? Esta es una pregunta en la que trabajó bastante el grupo de Martin Falke, y estos son unos experimentos en distintas células en las cuales se las pone en un baño que induce eventualmente estas oscilaciones de calcio. Acá ya ni veo bien nada, pero bueno, estos son hepatocitos, estos son hepatocitos, estas son unas células que se llaman HeLa. Bueno, frente a distintos baños, a distintas sustancias que al cambiarles la concentración inducen estas oscilaciones de calcio. Y entonces lo que mide acá es el valor medio, este es el tiempo entre dos picos sucesivos de calcio, y esta es el sigma. Este sería para un montón de células el valor medio para un montón de células, o para distintos experimentos con las mismas células, y este es el sigma. Bien, entonces cuando ellos ven esto, ven que no es un valor medio bien definido con un sigma al estilo de una distribución gaussiana, sino que es una cosa bastante estocástica, y entonces una de las preguntas es ¿cuán estocástico es esto? ¿Cómo lo lee eventualmente la célula? ¿Pueden las células controlar ese nivel de estocasticidad? Y bueno, para eso hay que tener en cuenta un poquito cómo aparecen estos spikes de calcio. Bien, en todos estos ejemplos el calcio es liberado a través de los mismos receptores de los que habló ayer Nara, que se llaman receptores de IP3, que están ubicados en la membrana del retículo endoplasmático. El calcio en el citosol, que es este espacio que es dentro de la célula, fuera del núcleo, fuera de todas las organelas, etc., es muy bajito, porque si el calcio sube mucho, lleva a la muerte celular. Pero sin embargo es alto en el interior del retículo endoplasmático. Y ahí están estos canales que se llaman receptores de IP3. Cuando hay en todos esos ejemplos, algo se pega a la membrana plasmática e induce la generación de IP3 adentro de la célula. El IP3 difunde y ahora va a actuar sobre estos receptores que están en la membrana del retículo. Y este receptor es sensible al IP3, o sea, cuanto más IP3, esta es la probabilidad de apertura, esta es la concentración de IP3, cuanto más IP3, más fácil se abre, pero también es regulado por calcio. Y es regulado por calcio de un modo bifásico. Esta sería la probabilidad de apertura como función de la concentración de calcio. Las distintas curvas son distintas concentraciones de IP3. Esta es más chiquita, un poco más grande, un poco más grande. Y entonces lo que uno ve es que para concentraciones bajas o moderadas, la probabilidad de apertura aumenta con el calcio, y para concentraciones más altas disminuye. O sea, el calcio tiene un rol dual, activador a concentraciones bajas e inhibidor a concentraciones altas. Esta característica de que el calcio active su propio canal, al menos en un rango de concentraciones, lleva a lo que se llama Calcium-Induced Calcium Release. ¿Por qué? Porque si yo libero, bueno, eso se ve más en una figura que la mostró ayer, ahí está, o parecida a la que mostró ayer Nara. Si yo tengo, supongamos que yo tengo acá canales. En general los canales estos receptores de IP3 están en clústeres. Y pinto en verde los que tienen IP3 pegado. Entonces, si tengo muy poquito IP3 y se abre uno de ellos y sale calcio, el calcio difunde y no encuentra ningún otro canal con IP3 pegado, eso pasa sin pena ni gloria, queda ahí. Ahora, si yo pongo más IP3, entonces tengo más canales verdes, y abro uno y dejo pasar el calcio y el calcio difunde, ve otros canales y se va a pegar a esos canales verdes y los va a abrir. Entonces,
la primera liberación de calcio indujo más liberación. Y en el caso de que yo tenga mucho IP3, esa más liberación se puede ir propagando entre sitios, entre estos clústeres de IP3. Bueno, esto muestra cómo uno puede tener variedad de señales y también ejemplifica esto del CICR, el Calcium Induced Calcium Release. Bueno, estos videos quedan un poquito con unos colores medio feos, pero bueno. Estas son imágenes en 2 dimensiones, en donde se está usando un colorante que cuando liga calcio manda más fluorescencia. Y lo que vamos a ver son esos rojos, lo que llaman los puffs de calcio, o sea, liberaciones de estos clústeres que no propagan ondas. Y acá es una especie de una mezcla entre un código de colores para la concentración, o sea, y la fluorescencia, pero también está semi 3D, pero es una imagen 2D. Es solo como está representado. Entonces vemos los puff, 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 y de repente de este extremo va a salir una onda. Ahí va. O sea, tenés puff, puff. Esto es todo del grupo de Ian Parker en California. Una pregunta. Sí. ¿En qué tiempo pasa eso? Este me parece que es tiempo real, la verdad que no me acuerdo. Las ondas, típicamente estas, recorren unos 20 micrones por segundo. Si ves acá, a ver, acá yo no conté, estas son imágenes, y esto es el tiempo, mira, en milisegundos, 500 milisegundos es esta barrita. Esta es una imagen donde esto de acá es espacio y esto es tiempo. Y entonces esto te da una idea de cómo viaja la onda. ¿Hay algún umbral, Silvina, o algo a partir del cual...? Bueno, justamente yo la forma en la que lo pienso es lo siguiente. Bueno, me parece que se va a ver mejor en algunas figuras en las que voy a mostrar ahora. Que son estas. Estas son estos experimentos que les acabo de mostrar, donde con los PAF y las ondas, en lugar de esperar a que la célula produzca el IP3, se lo hace experimentalmente, se lo induce. Lo que se hace es, se mete IP3 enjaulado, se manda luz ultravioleta, se libera el IP3 y entonces el IP3 actúa sobre los canales. Estos son los que iba a mostrar ahora, unos experimentos en los cuales uno está fotoliberando IP3 todo el tiempo a muy baja tasa y eventualmente tenés estas cosas. Entonces, ahora te contesto. Lo que se ve es que si uno tiene más IP3 o menos, ve estos pulsos que serían esa sería la onda, porque acá está integrada, esto sería la integral de la concentración de calcio sobre una región de 8 micrones por 8 micrones. Entonces, cada uno de estos pulsos es una onda que viaja. Y lo que acá ven es que entre los pulsos hay puff. Acá está superpuesta la frecuencia de puff y a la onda. Este es en el caso de los pulsos que están separados por un tiempo muy cortito y acá por los pulsos que están separados por un tiempo más grande. Entonces empieza a liberar uno otro y se va acumulando un poco de calcio que no lo ves tanto en el experimento, se va acumulando de una forma que de repente te triggerea. Claro, es una especie de percolación, porque la posibilidad de que propague la onda depende de, bueno, cuánto IP3 tenés, que en general uno supone que durante el transcurso del experimento tienen una cosa constante, o sea, no piensa en variación del IP3, especialmente en estos experimentos donde liberás todo el tiempo muy poquito, porque el IP3 se degrada, también se difunde, esto está en ovocitos, son células muy grandes, bueno. Pero supongamos que el IP3 es constante, entonces toda la variabilidad viene por el calcio, la temporalidad. Entonces tenés estos sitios que están separados y se van a poder inducir unos a otros aperturas en la medida en que se libere suficiente calcio o ya hubiera un calcio basal que hace que no haga falta que libere tanto para acoplar y de repente percola y propaga. Esa es un poco la idea. Y después, bueno, la alta concentración de calcio lleva al canal a inhibición, entonces es un sistema excitable. Es un sistema, el citosol es un sistema excitable
donde después caes a un estado refractario y tenés que esperar un tiempo antes de que se te vayan despertando los canales. Bueno, ¿qué es esto que lo puse acá de alguna forma, ¿no? O sea, tiendo a pensar a estas ondas, que si yo las promedio sobre la célula es un spike, como spikes de un sistema excitable, donde hay un periodo refractario, que es cuánto le lleva a los canales, que acá está pensado como algo bastante determinista, pero también es estocástico, porque es un probabilístico, depende de cuántos canales vos tengas involucrados, ¿no? Si tenés muchos, bueno, es bastante en promedio. Y después, como no tenés tanto calcio, porque el calcio a su vez se remueve, hay bombas que se lo llevan, también, o sea, volvés a la situación basal donde hay poquito calcio, y ese poquito calcio es el que te determina este periodo estocástico, pero es como que cada vez se hace más probable por la acumulación del calcio de los que se te van abriendo, ¿no? Pero si tenés los tiempos en spikes, la sesión del programa de tiempo, ¿tenés algún tiempo característico? ¿Va a ser No, bueno, tenés un tiempo, tenés este tipo, acá este es el grupo de Falke, que lo que hace es mirar el sigma como función del valor medio, y ve una cosa que no es Poisson exactamente, porque les da una pendiente que está un poquito por abajo de 1. O sea, ellos argumentan ahí, hay un poco un debate sobre si es algo casi Poisson o si es algo con un valor medio y un sigma más gaussiano. Por eso la pregunta es, ¿qué lee la célula? ¿No? Bueno, justamente el hecho de que acá ellos en todos estos sistemas ven una pendiente por abajo de 1, dicen, bueno, hay algún feedback negativo que pensaron que podía ser que de alguna forma se limitaba el calcio que estaba disponible, porque el calcio que sale viene de algún lado, que es de adentro del retículo endoplasmático. Entonces nosotros hicimos, ahora voy a contar unos experimentos que hicimos nosotros, que fue con Lucía, que fue mirar el calcio no solo en el citosol, sino también en el retículo endoplasmático. Entonces usamos dos ondas fluorescentes, una en el citosol y otra en el retículo, y entonces se ve medio poco, pero bueno, estos son algunos ejemplos. A ver si tengo... Uy, no anoté en qué región. O sea, eres una imagen también en que hacemos de 2 dimensiones, y como es confocal tenemos que escanear, y eso limita un poco cuánto se puede ver, pero no anoté el tamaño de la región. Bueno, y en verde es la fluorescencia que viene del dye que está marcando adentro del retículo, y en rojo la fluorescencia del que está marcando en el citosol. Y entonces, en presencia y también hacemos fotoliberación de IP3 permanente. Entonces, cuando es débil, vemos oscilaciones en la parte citoplasmática, en el citosol, que no se ven en el lado luminal, y la verdad es que lo que se ve del lado luminal es como que siempre hay calcio. Incluso cuando siempre hay calcio disponible. Cuando ponemos un flash más fuerte, sigue saliendo calcio. O sea, como que hay una disponibilidad de calcio en el lumen todo el tiempo, y entonces ese no es el que nos da ese feedback negativo. Y acá esta es una onda, bueno, acá sí está todos los datos. Esto es una onda del lado citosólico, o sea, esas oscilaciones, ahí estaba integrado, ¿se ve? Sí, ahí va. Que empieza a oscilar y de repente engancha una onda espiral, o sea, que muestra que es un poco un sistema excitable. ¿Se ve? Ahí va. A veces es tipo un target y otras veces es una onda espiral. Esta es la oscilación del lado citosólico que se sostiene con el calcio que viene del lumen, y que aparentemente siempre, por lo menos en todo el tiempo que nosotros lo vimos, esto es tiempo real, seguía habiendo calcio. Bueno.
Bien. Entonces, el calcio luminal aparentemente no es el factor que está haciendo que esas fluctuaciones no sean totalmente poissonianas, bajando el grado de estocasticidad. Y otra de las cosas que también influyen en esa cosa estocástica es justamente la distribución espacial de los receptores, que es algo que nosotros vimos en un modelo que introdujimos hace bastante, el Fire Diffuse Fire, en el cual la forma en la que describimos el modelo era un modelo unidimensional. Lo que nos interesaba era ver la propagación de ondas, y entonces lo que hicimos fue un modelo en el cual los sitios de liberación estaban separados por una distancia fija, de chiquita. Cuando el calcio en uno de estos sitios superaba un umbral, ese sitio disparaba, o sea, nada era probabilístico, era todo determinista. Y una vez que disparaba y liberaba una cierta cantidad sigma de iones de calcio, el calcio difundía con una tasa, con un coeficiente de difusión D grande. Y el sitio permanecía disparando un tiempo tau. Y este modelo lo podíamos resolver analíticamente, con lo cual pudimos hacer bastantes análisis. En particular, determinamos que había dos parámetros característicos. Uno era el cociente entre el tiempo de difusión entre sitios, que está dado por la inversa del tiempo es D grande sobre D cuadrado, y el tiempo que está el sitio disparando. Y el otro parámetro importante era la cantidad de iones, o en realidad la concentración de iones, por esto sería la cantidad de iones dividido un volumen que me genera esta distancia D, comparado con la diferencia entre la concentración umbral y la concentración de calcio inicial, que es la concentración basal. Y entonces, dependiendo de estos parámetros, teníamos distintas formas de propagación. Una de las formas es lo que se llama saltatoria, que es un poco parecido a lo que vine describiendo antes, en el sentido de que uno ve cosas aisladas, pero que se influyen mutuamente. Y entonces esta es la concentración de calcio como función de la posición, y acá esto es cuando empieza a liberar desde el sitio 5, después pasa esto, o sea, aumenta y difunde, después aumenta todavía más, y en algún momento supera el umbral en el sitio 6 y empieza a repetirse esto en el sitio 6. O sea, no es una onda que viaja así sin deformarse, sino que es una onda que va en forma medio, por eso saltatoria, o sea, haciendo así, pero después se repite y se repite. Bueno. Perdona, ¿me puedes hacer? Bueno, y esto pasa cuando el tiempo, cuando este cociente de tiempo me dice que el tiempo que está liberando un sitio comparado con el tiempo que le lleva a difundir al calcio es pequeño. Si en cambio está liberando mucho tiempo y en ese tiempo difunde el calcio bastante hacia los sitios siguientes, no ves esta cosa así saltatoria. Bien, y en particular, justamente que ayer Nara algo mencionó sobre lo que se llama failure, como que en algún momento la propagación no sigue. Estudiamos también un caso, el primer modelo que hicimos en realidad no tenía ese tiempo que duraba la liberación, sino que era instantáneo, y dependiendo de la cantidad de iones que se liberaba, de lo que yo llamaría algo así como algo vinculado a la excitabilidad, uno podía tener soluciones en las cuales vos hacías esto, ¿no? Llegabas a una cierta altura en un sitio, después en el sitio siguiente llegabas a la misma altura, y eso lo llamábamos periodo 1. Pero después había soluciones, si bajábamos la cantidad de iones que liberábamos, llegaba a una altura y el sitio siguiente llegaba a una altura un poquito menor. Y después el siguiente llegaba a la altura del de 2 para atrás. Y a lo llamábamos periodo 2. Y fuimos encontrando todas bifurcaciones al caos y eventualmente desaparición del atractor, o sea, de la solución. Y eso te muestra que por la propia geometría
eventualmente puede fallar la propagación por el hecho de que está esta distribución discreta de sitios. Este tipo de falla no la tenés si tenés uniforme la excitabilidad. Podés tener un pico y una cosa que no propaga, pero no este tipo de falla sí. Bueno, justamente, si uno piensa, por ejemplo, en los ovocitos, que es donde nosotros hicimos los experimentos, ¿para qué se usa la señalización por calcio? Bueno, en realidad se usa una vez que el ovocito maduró y pasó a ser el huevo y tenemos la onda que les mostré antes y que hace que se divida la célula. Y esta onda no es tan saltatoria, es mucho más continua, que también la podíamos describir con el diffuse fire, cuando estábamos en otro límite en esos parámetros, ¿no? Y entonces en ese caso teníamos muchos sitios disparando simultáneamente y no se veía esa cosa discreta de los sitios de liberación. Parecía todo un sistema más uniforme, excitable, una onda en un sistema excitable común. Bueno, justamente una de las cosas que pasa cuando madura, el ovocito pasa al huevo, es que hay una reconfiguración del retículo endoplasmático y de estos canales de calcio, de los receptores, y se vuelven como un poco más uniformes. Ahí hay unas imágenes en las que se marcan los receptores, se marca el retículo en el ovocito y en el huevo. Y bueno, eso hace que sean distintas las señales de calcio. Y la maduración también se puede inducir experimentalmente, así que nosotros también hicimos experimentos comparando señales en calcio, de calcio en ovocitos y en el huevo madurado así artificialmente. Y estas son las dos cosas que vimos. Bueno, de nuevo estas son imágenes en 2D. En los ovocitos uno ve eso, que se va encendiendo, tac, 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 y de repente tenés la onda. Y si mirás dos sitios y te fijas, bueno, este es el promedio de la concentración sobre todo el frame, después de 2 pulsos de UV para liberar calcio, y lo que uno ve es bastante diferencia entre el primero y el segundo pulso, y si uno mira distintos sitios ve también mucha diferencia. Acá superpuesto es los dos sitios, el promediado sobre los dos sitios en realidad. Mientras que si uno mira en el huevo, no ve esto previo, ve directamente una onda mucho más tenue y todos los sitios parecen comportarse más parecido, y lo otro con menor amplitud y con un decaimiento más lento. Así que lo que hicimos fue un modelo, que me parece que mucho no lo voy a describir, que tiene estas ideas de que uno tiene sitios de liberación en donde acá sí pensábamos que había una cantidad de canales adentro y que cuando uno se abrían todos los otros canales activos de ese sitio e inmediatamente pasaban a un estado inhibido, y después ese sitio abierto inducía la apertura de sitios vecinos. Entonces estudiamos la propagación en este modelo sencillo y bueno, con distintos parámetros, y en función de estas simulaciones, que creo que ya estoy llegando, ¿no?, al final de mi alocución. Ok, bueno. Me estaba apurando un poco. Vimos distintos comportamientos dependiendo justamente de cómo íbamos cambiando los parámetros del modelo, pero más que la distribución de los sitios, o sea, acá vimos... Estos son histogramas de cuántos sitios participan de cada uno de estos eventos de propagación. Y vimos que teníamos algunas distribuciones que parecían medio semi-exponenciales para algunos parámetros, y otros en donde teníamos un valor medio bien definido con un sigma. Y estos los tenemos no necesariamente cuando están más juntos. Yo esperaba que eso pasara cuando estaban más juntos los sitios, sino cuando tenemos menos remoción de calcio. Y entonces ahí uno llega a la conclusión de que el calcio no se remueva, como el calcio induce más liberación,
es como que te diluye de alguna forma, borra la discretitud de los sitios de liberación, porque te permite acoplar más lejos. Lo que no introdujimos acá fue el efecto inhibidor que ciertas concentraciones altas podrían tener, y eso tal vez disminuye un poco esto. Pero entonces, nuestra interpretación de las diferencias entre el ovocito y el huevo maduro es que lo más relevante es que el calcio se remueve distinto. Y eso sucede porque en el huevo maduro se invaginan unos intercambiadores que sacan el calcio de la célula. Bueno, entonces acá lo que de alguna forma este ejemplo muestra es que la célula también tiene mecanismos como de reconfiguración del hardware, lo llamo yo, de la señalización, para bajar la estocasticidad. En este caso, lograr una onda continua, propagante, que no se detenga al pasar del ovocito al huevo maduro. Sí. ¿Y ustedes no ven un cambio en la conformación espacial de los aglomerados? Sí. Nosotros no miramos, la verdad intentamos marcar el receptor con expresar un receptor fluorescente y nunca amplificó el coso que nos dieron para hacerlo, así que eso no lo logramos, no vemos los receptores. Nosotros solo vemos las señales de calcio. No, si ahora podemos intentar, nunca lo logramos, no sabemos por qué. Es otro aspecto que puede generar, ¿no? Un cambio de... No, bueno, justamente, esa era mi hipótesis, y cuando hicimos los modelos, porque está acá, pero cuando hicimos los modelos, lo que a nosotros nos dan el modelo es que casi más que la espacialidad es la remoción de calcio, porque es como que te lo hace, te los acerca de alguna forma, te acerca a los sitios. Y en el ovocito, en el huevo maduro hay invaginación de cosas que te sacan el calcio fuera de la célula, o sea que hay menos remoción de calcio del citosol. Bueno, o sea, sí, el hecho de que en el ovocito puedas ver esos puffs, sí es por la espacialidad, eso sí. Y en el otro vas directo al... Claro, en el otro vas directo, es la primera de nuestros experimentos. Esto es simulación. Esto de acá, ¿ves? Esto lo ves en el ovocito y acá en el huevo ves toda una porquería así. Sí, todo más poquito. Bueno, no, una de las cosas ahora lo que estamos haciendo, porque yo tengo también la hipótesis de que a distintas profundidades del ovocito hay distintas distribuciones de receptores y queremos mirar más adentro, y estamos en un equipo de spin, vamos a hacer experimentos, tenemos que modificarlo para poder hacer la fotoliberación, pero estamos haciendo eso. Bueno, estas son las conclusiones de esto, y muchas gracias.